Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto poder encontrarnos otra vez en este momento y a través de este medio. Qué lindo es llegar a vuestros hogares, a donde están reunidos en familia y guardando la cuarentena, haciendo el cuidado que tenemos que tener de nuestra salud. Por eso estoy transmitiendo desde casa y quiero llegar a vuestras casas, de casa a casa, para que podamos compartir este tiempo con la palabra de Dios y meditar juntos y ser bendecidos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Deseamos que este sea un momento muy agradable, deseamos que sea un momento de meditación y que traiga bendición a la vida de cada uno de ustedes. Así que arrancamos este momento en este encuentro con todos ustedes. Que Dios los bendiga y nos bendiga a todos a través de este encuentro. Gracias. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor.
confiare, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes un momento de meditación en la palabra de Dios y que sea de gran bendición para todos nosotros, así que pongamos nuestra atención a lo que Dios nos quiera hablar en esta tarde. Una de las cosas que es importante en la vida cristiana es conocer cómo caminar con Dios, cómo andar con Dios, cómo seguir después de que yo he tomado mi decisión de aceptarlo a Jesús en mi vida y lo he recibido como el Señor y Salvador de mi vida. Entonces empiezo a caminar en una nueva vida y esa nueva vida tiene indicadores que nos enseñan cómo caminar en el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. La Biblia nos enseña que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para ir conociendo las cosas nuevas necesitamos conocer qué es lo que Dios piensa de nosotros y qué es lo que Dios quiere de cada una de nuestras vidas. Cómo caminar con Dios. Por eso el tema de hoy es caminando en la voluntad de Dios. Espero que podamos entender y razonar juntos sobre esto. ¿Por qué le digo esto? Porque esto es lo muy importante en la vida de todo cristiano mientras viva aquí en la tierra. Caminar en la voluntad de Dios. No hay peor cosa para un cristiano, para un hijo de Dios, que apartarse de la voluntad de Dios. Y no hay cosa más bendecida para un cristiano, un hijo de Dios, que caminar en la voluntad de Dios. Son decisiones que tenemos que tomar y esas decisiones son las que traen bendición, alegría, gozo y paz a nuestra vida. Y el propósito de esta tarde, de este momento, es de que podamos entender cómo debemos caminar con Dios, cómo conocer la voluntad de Dios. A mí la Biblia me enseña de que Dios tiene un plan para nuestra vida, que Dios ha preparado cosas de mucho tiempo antes para que nosotros anduviésemos en ella, para que podamos transitar como cristianos, como hijos de Dios, para experimentar las cosas nuevas y dejar las cosas viejas que la Biblia enseña. Entonces, yo necesito que Dios me hable, que Dios me muestre, que Dios me enseñe. Y eso es lo importante, mantener nuestra relación con Dios, porque Él es el más interesado que nosotros sepamos y obedezcamos y caminemos de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Y ahí está la bendición en nuestra vida cristiana. Por eso, caminando en la voluntad de Dios es un momento de reflexión para entender algunos aspectos que quiero compartir con ustedes en este momento, en este encuentro. Dios nos habla siempre y de muchas maneras. La principal manera es por la palabra de Dios, por su palabra. También nos habla por el Espíritu Santo de Dios que vive en la vida de todo hijo de Dios, de todo cristiano, de todo aquel que lo aceptó a Jesús y ha recibido el Espíritu Santo. O tal vez nos esté hablando también a través de algún mensaje en la iglesia o que escuchamos de algún pastor. Bueno, Dios también lo usa a sus siervos
para enseñar a la iglesia, a los hermanos. También me habla por medio de las circunstancias. No todo lo que pasa, pasa porque sí. Todo pasa, si, como decía el apóstol, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, todo lo que a mí me pasa está bajo el control de Dios. Ahí también Dios me está hablando. También me habla por los acontecimientos. Bueno, hay muchas maneras en que Dios nos está hablando continua y permanentemente. Pero lo principal es seguir la palabra de Dios, seguir al Espíritu Santo de Dios que nos quiere enseñar. A veces nos habla en nuestros pensamientos. Quizás nos advierte de algo incorrecto cuando estamos haciendo algo y estamos intranquilos. Sabiendo, el Espíritu Santo nos hace saber que eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios acepta, o que es algo indebido. Entonces, escuchemos y estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es muy importante para nuestras vidas. Fíjense, en Romanos capítulo 12, el apóstol San Pablo tiene un texto muy importante que dice, no, capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conformen a este siglo. Cuando está hablando de siglo, no está hablando de siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. No. Está hablando de sistema que el mundo tiene. El sistema que maneja el mundo. No nos amoldemos al sistema del mundo que el mundo tiene, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hacer de nuevo o volver a tener una mente dispuesta para escuchar y entender la voluntad de Dios. Renuévense en vuestros pensamientos. En la versión del lenguaje actual dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y termina diciendo este versículo 2 de la versión que estoy leyendo, la versión de Reina Valera, en el capítulo 12, verso 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es lo importante, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren qué pasaje tan importante que nos está enseñando el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es importante que nosotros la conozcamos y la vivamos para que comprobemos esta buena voluntad que es agradable y que es perfecta. Conocer la voluntad de Dios es muy bueno, pero comprobarla en nuestra vida es mucho mejor. Qué lindo cuando nosotros podemos comprobar lo que Dios habla y me enseña en la Biblia para mi vida. No solo conocerla, sino que yo la he comprobado y estoy satisfecho y estoy feliz de ver las cosas que Dios me enseña. No se trata de tratar de interpretar la voluntad de Dios. Algunos son muy teólogos y tratamos de interpretar la voluntad de Dios. Tampoco se trata de discutir la voluntad de Dios. Si su voluntad está bien o si su voluntad está mal, o si esto quiere decir esto o quiere decir, mire hermano, o si me gusta o no me gusta. No es esa nuestra tarea. El Espíritu Santo es el que hace esa tarea en la vida de cada cristiano. Y le leo un texto más. Primera Tesalonicense, permítame que lo busque. Primera Tesalonicense dice en el capítulo 4 y el versículo 3, dice así:
Voy a leer el versículo 2 primero. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, dice Pablo, a la iglesia de Tesalónica. Ya sabemos qué instrucciones les dimos por el Espíritu, por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué quiere decir esto? Que os apartéis de fornicación, que se aparten de la vida pasada, de vieja manera de vivir, del pecado, de todo aquello que nosotros hacíamos y nos traía tristeza y consecuencia a nuestras vidas. Mire, ¿cuántas personas han fracasado en su vida por desconocer la voluntad de Dios? Cristianos, hijos de Dios, que están ahí alejados, postrados, no viven con alegría esa vida cristiana. ¿Por qué? Porque desconocieron la voluntad de Dios o porque la desobedecieron, haciendo su propia voluntad al tomar sus propias decisiones. Si hay algo que Dios ha sido tan respetuoso con nosotros cuando nos dio la vida, cuando nos creó, desde el nacimiento hasta la muerte, Dios ha respetado siempre mi libre decisión. Lo que en otras palabras decimos el libre albedrío. Antes de conocerlo a Jesús, después de conocerlo y caminando con Jesús, siempre Dios ha respetado mi libre decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que en mí está la responsabilidad de cómo yo vivo. Quiero caminar en la voluntad de Dios, quiero obedecerle a Dios, quiero caminar con Él y seguir, entonces yo soy el que decido. Por supuesto que Dios me ha dado su Espíritu Santo para que me guíe, para que me hable, para que me enseñe. Sin embargo, a pesar de eso, yo también tengo mi libre decisión. El Espíritu me habla, me enseña y yo tengo la libre decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Esto me hace recordar algo, mire hermano. ¿Se acuerda usted la historia de Pedro al principio del ministerio, cuando Jesús empieza su ministerio a predicar? Vino por Galilea y estaba enseñándole a la gente y justo ya era el amanecer y encuentra que Pedro y Juan y los compañeros, los amigos están lavando las redes. Han estado toda la noche pescando, salieron del mar y están lavando las redes y no tenían ni un pescado, no sacaron nada. Entonces el Señor, hablando a la gente, a la multitud, le pide a Pedro si podía usar su barca. Y sube en la barca de Pedro y Pedro corre un poquito la barca hacia adentro del mar para que la gente no lo apretujara y él pudiera hablarle a la gente. Muy bien, cuando termina de hablarle a la gente, le dice Jesús a Pedro: Pedro, vamos mar adentro. Vamos ahora adentro. Como diciendo, vamos a pescar otra vez. Y Pedro le contesta, escuche esto, le contesta con una gran verdad al Señor Jesús. ¿Cuál era esa gran verdad? Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada. Hemos estado pescando y haciendo y no sacamos nada. Como diciéndole a Jesús: ¿acaso sabes más que nosotros acerca de pescar? ¿No te criaste en una carpintería? ¿No fuiste hijo de un carpintero? ¿Sabes tú de pescar? Señor, toda la noche hemos estado pescando. Pero, y ahí viene el cambio de actitud de Pedro. Cuando hay un pero,
cambia todo lo que se viene diciendo. Pero Pedro se decidió a hacer lo que Jesús mandaba. Y le dice, bueno, pero en tu nombre echaré la red. Y vaya qué resultado que tuvieron. Solo era cuestión de obedecerle al Señor. La red se les rompía de tanto pescado, que al punto que no alcanzaron, llamaron a los otros que en otra barca, vengan, ayúdenos. Llenaron las 2 barcas de peces y aún las barcas parecían que se hundían de la cantidad de peces. Y Pedro le había dicho a Jesús una gran verdad: hemos estado pescando toda la noche. ¿Dónde estaban los pescados? ¿Dónde estaban esos peces? Y cuando recogieron todo eso, Pedro se da cuenta que el que hablaba con él no era una persona cualquiera. Y qué importante es la actitud que tomó Pedro. Imagínense ustedes si Pedro le hubiera dicho a Jesús: Señor, disculpanos, ya estamos guardando las redes, vos, con todo respeto te quiero decir, quizás mañana podemos volver a tirar de nuevo, y si querés venir a acompañarnos. Podría haberle dado cualquier pretexto. Sin embargo, Pedro agachó la cabeza y dijo: bueno, Señor, en tu nombre, porque me lo pides vos, vamos a echar las redes. Y yo quiero decirle, hermano, que aquí es cuestión de obedecer. Y aquí está el centro de nuestros problemas, de muchas de nuestras conductas. Obedecer, obedecer. Cuando Dios me habla, no hay que discutir, no hay que plantarse, no hay que seguir engañándose con otros pensamientos. Cuidado, que siempre el diablo va a tratar de desviar lo que Dios me ha dicho. No discuta, obedezca, créale a lo que Dios está diciendo. Mire, estoy pensando en cuántos matrimonios se formaron, matrimonios y parejas que se formaron fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Por no obedecer a los consejos de sus mayores o por no conocer cuál era la voluntad de Dios. Pero se juntaron o se casaron y ahí estuvieron, y no pasaron mucho tiempo que ya pronto esa unión se deshizo, se rompió. ¿Dónde estaba Dios cuando vos estabas formando tu matrimonio? ¿Qué lugar ocupó Dios cuando vos elegiste formar una pareja? ¿Eso era lo que Dios quería? ¿Ese era el propósito de Dios? Muchas veces nos tenemos que agachar la cabeza y decir: perdón, Señor, perdón, me equivoqué. Pero esa equivocación ha traído grandes consecuencias. Miren, me estoy acordando de una historia que hemos vivido nosotros en mi pueblo, en Tartagal. Yo soy de Tartagal, provincia de Salta, en el norte, en la frontera con Bolivia. Había una señora muy linda, muy joven, y se llamaba Celia. Y Celia venía a nuestra casa en Tartagal porque era amiga de mi mamá. Celia venía, se juntaba con mi mamá y charlaba y todo eso. Y ella se había casado con un muchacho muy elegante, un varón muy bien plantado y de mucha plata, que tenía dinero, tenía varios autos. Me acuerdo en el pueblo que él tenía un auto, un convertible blanco, grande, era precioso el auto. Le sabíamos decir el pan de jabón, porque era todo blanco, así, precioso el auto, convertible. Ella era cristiana, hija de Dios, pero él no lo era. Él no era hijo de Dios. Y a ella no le importó los consejos que le habrían dado en ese momento cuando ella tomaba sus decisiones.
Y ahora, ¿sabe qué? Se la pasaba llorando, viniendo a casa, contándole a mi mamá. Mi mamá ahí estaba escuchándola, consolándola, animándola y viendo que en la propia cara de ella el marido la engañaba con varias chicas mucho más jóvenes que ella ahí en el pueblo. Ese auto blanco precioso, siempre cargado con mujeres jóvenes, y ella con sus hijos guardaba en la casa. Y ella lo veía, y ese era su lamento, su llorar continuamente. Mi madre era su paño de lágrima cada vez que venía a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué, Celia, tuviste que pasar esto? Y Celia, uno le podría preguntar, Celia, ¿dónde estaba Dios cuando vos decidiste hacer lo que vos quisiste? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba? No lo tuviste en cuenta. ¿Sabe qué? Yo me imagino cuántas parejas y matrimonios conocimos en la iglesia y fuera de la iglesia que tomaron sus decisiones y después se separaron. Y uno se pregunta, ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo conocías la voluntad de Dios? Ese era el muchacho, esa era la chica con la que vos deberías unirte en matrimonio. Sin embargo, bueno, decidiste lo que vos quisiste y ahora estabas pagando las consecuencias. Le voy a decir algo muy importante. Preste atención a lo que le voy a decir. No siempre nuestros deseos van de acuerdo con la voluntad de Dios. Se lo repito. No siempre nuestros deseos están de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando nuestros deseos van en contra de la voluntad de Dios, terminan en maldición, terminan en consecuencias duras, funestas. Cuando nuestros deseos están en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando nuestras decisiones están de acuerdo a la voluntad de Dios, el resultado es bendición. Seguro, seguro. Usted lo va a comprobar. Por eso Pablo decía, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña muchas historias, pero una de las más sobresaliente en cuanto a las relaciones de pareja, de matrimonio, fue la del rey David. Dice la Biblia que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. Era la época en que salían a combatir. Pero David se quedó en el palacio. No fue con su ejército como solía hacerlo siempre. Se quedó en el palacio. Y aburrido subió a la terraza del palacio y ahí estaba mirando, caminando, y de repente le pone el diablo una linda imagen. Una muchacha que se está bañando. Yo no sé cómo se estaría bañando esta muchacha para que desde la terraza el rey David la viera. Y cuando David la vio a Betsabé, mandó a llamarla. Vino Betsabé y él la tomó y pronto tuvieron relaciones. Y David sabía que Betsabé era casada, que su marido era uno de los generales de su propio ejército. ¿Cómo es que él tomó una decisión de adulterio, alguien que era conocedor de la voluntad de Dios? No le importó la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Así pagó David su desacuerdo con la voluntad de Dios. Un precio muy caro por su desobediencia. Él mandó a matar al marido de su amante Betsabé. Que lo pongan al frente de la batalla y que se alejen de él y lo dejen solo. ¿Para qué? Para que el enemigo venga y lo mate.
Y eso es lo que logró David para tapar un pecado que él ya tenía concebido un niño con esa mujer. Nació el niño, se crió el niño, pasaron 1, 2, 3 años, de repente aparece un profeta de Dios y levanta el dedo para acusarlo a David del pecado que había cometido. Y le anuncia que por causa de ese pecado el niño morirá. ¿Qué sucedió? El niño murió. El niño murió. Su pecado empezó pagándolo con la muerte de su propio hijo. Y no era todo el precio, seguía. Se ganó también el odio de su principal consejero, odio y desprecio de aquel que era su consejero en el reino, que se llamaba Ahitofel. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y cuando él ve todo lo que David hizo, él se transformó en un enemigo de David. Y trató de matarlo a David de muchas maneras. Y al último Ahitofel fracasa y termina quitándose la vida. ¿Sabe qué más le pasó a David? Tuvo que soportar la rebelión de su propio hijo Absalón, que dice la Biblia que lo que David hizo a la escondida con Betsabé, Absalón lo hizo en público con las mujeres, con las esposas que David tenía. Fue una vergüenza tremenda para David. ¿Y sabe qué más? ¿Todavía hay más consecuencias? Sí, hay más consecuencias. Dios lo privó de construir el templo para Dios que él tanto deseaba. Se lo imaginaba, buscó todo el material, el oro que consiguió David para hacer ese templo. Después que ya pasaron muchos años, el oro que consiguió, Dios no le permitió a David que construyera el templo. Así fueron todas aquellas consecuencias. Pero lo más triste, él dejó escrito un salmo. A David se le llamaba el dulce cantor de Israel. ¿Sabe por qué? Porque él era el escritor de muchos salmos, compositor, tomaba su arpa, componía la música, escribía la letra, de acuerdo a cómo era su relación con Dios. Y usted lee el libro de los salmos y uno se deleita en muchos de esos salmos. Pero hay un salmo que David hubiera querido de alguna manera que no existiera ni figurara en la Biblia. Sin embargo, quedó ahí registrado. ¿Para qué? Para que hoy nosotros veamos lo que es la consecuencia de desobedecer al Señor. Es el Salmo 51. Es el salmo del lloro y el arrepentimiento de David. Él clama a Dios pidiendo perdón por su pecado. Amigo, hay muchas historias. Le cuento otra así cortita. Abraham, el gran patriarca, Dios lo llamó, lo sacó para que él fuera el que iba a recibir toda la promesa, todo lo que Dios había planeado. En Abraham se formó la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, y se formó aquel pueblo famoso, la nación de Israel. Bueno, Abraham también esperaba el hijo prometido y esperaba. Su mujer era estéril, no podía tener hijos. Sara estaba ahí frustrada porque ella no podía tener hijos. Y Dios estaba mirando todas las cosas, sabía Dios todo lo que pasaba. Pero Dios le estaba enseñando a Abraham a creer en él. Le estaba enseñando a Sara a que confiaran en él. Y pasaron los tiempos, hasta que llegó el periodo de la menopausia de Sara. Y sin embargo,
Dios, que controla todas las cosas, le dijo a Sara que iba a tener el hijo. Y ella se rió, ella no creyó. Y claro, ella se rió porque estaba consciente de que ella ya había pasado la menopausia. Y ella sabía que era imposible de que pudiera tener un hijo. Pero lo que ella no sabía, que Dios es el Dios de lo imposible, que Él maneja todas las cosas, las leyes físicas y las leyes biológicas. Todo lo maneja el Señor. Y en su desobediencia nació Ismael. Ismael trajo como consecuencia otra gran descendencia, y ahí se formaron la nación de los pueblos árabes. Con el tiempo, Abraham pidió perdón, clamó a Dios, Dios lo reprende, lo corrige y establece nuevamente su pacto. Y Dios cumplió la promesa con Abraham cuando Abraham aprendió a caminar en la voluntad de Dios. Un día Dios le dijo: quiero que ofrezca a tu hijo en sacrificio. Abraham no dudó. Algo que era matar a su propio hijo. Sin embargo, él no dudó. Salió a hacer lo que Dios le dijo. Y cuando Dios vio cómo él aprendió a obedecer, Dios detuvo ese sacrificio y lo bendijo. Y te bendeciré para que todo el mundo conozca. Mire, querido amigo, cuando obedecemos al Señor, Dios trae grandes consecuencias para nuestras vidas. La bendición de Dios está en la puerta de mi vida, de mi corazón. Cuando mantenemos una relación estrecha con el Señor, aprendemos a conocer cada día su voluntad. Ahí está el secreto. Mantener esa relación estrecha con el Señor hace que yo conozca la voluntad. Y no vamos a errar el camino, sino que Él nos fortalecerá para llevarnos por los propósitos que Él planeó y organizó para cada uno de nosotros. Todo depende de cómo es mi amistad con Él. Cuán obediente soy a la voz de Dios, del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu me habla, cuando la palabra me habla, cuando Dios me está hablando, Dios está viendo hasta dónde yo soy obediente. Permítame que le lea otro texto. Primera de Juan. En la carta que escribe el apóstol Juan, Primera de Juan capítulo 2. Aquí está. Dice el apóstol Juan estas palabras. Capítulo 2, verso 17. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se lo leo de nuevo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido mío, querido hermano, querido que me estás escuchando, buscar la voluntad de Dios, caminar en ella, es lo que nos asegura la bendición en nuestras vidas. Por último, fíjese el último ejemplo que le doy. El Señor Jesús, el propio Hijo de Dios, luchó contra su propio deseo. Y en el jardín del Getsemaní, la noche que fue entregado, traicionado, Él se fue a orar solo. Los discípulos se quedaron durmiendo. Y Él, con angustia, con tanto dolor en su corazón, le pedía al Padre su deseo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Él sabía todo lo duro que era, lo amargo que era esa prueba que él tenía que vivir. Dios estaba cargando el pecado de todos nosotros
en la vida del Señor Jesús. Ese era su deseo. Señor, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Y él dijo, y renunciando a su propio deseo, le dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor tenía su propio deseo, pero no era la voluntad de Dios. Y Él decidió hacer la voluntad de Dios. Por eso le digo, no siempre nuestros deseos están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si no es así, nos va a traer duras consecuencias. Y el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados en contra de su deseo, haciendo la voluntad del Padre. Pero experimentó lo que hoy nosotros tenemos como convicción y seguridad. Él venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y se levantó triunfante de entre los muertos. Y ascendió al cielo, apareció primero a sus discípulos, a todos sus seguidores, y después ascendió al cielo y fue recibido en gloria. ¿Y sabe qué dice Dios el Padre? Y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él fue muy bien recompensado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y será saciado, decía el profeta Isaías. Mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, el salmista David escribió el Salmo 23 y terminaba diciendo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una promesa que Dios tiene para los que aprendemos a caminar en su voluntad. La bendición de Dios y su misericordia me seguirán todos los días. Y uno se imagina cuando, si alguna vez le hemos fallado al Señor, y cuando quedan esos malos recuerdos, bueno, el Señor quiere que nos sobrepongamos a todo esto. Pero yo me imagino a Pedro el que lo negó, aquel que el Señor le dijo, antes que el gallo cante 2 veces, vos me vas a negar 3. Yo me imagino que cada vez que Pedro pasaba por un gallinero o por donde había gallina y había un gallo que cantaba, le estremecía el corazón. ¿Por qué? Porque ese gallo le cantaba, le recordaba su negación. Me imagino al hijo pródigo, después que volvió, todo hecho una miseria, gastó todo, y con olor a cerdo, olor a chancho, porque era únicamente cuidador de chancho. Esa es la única tarea que le dieron, porque no tenía qué comer. Y el padre lo recibió en la casa, cambió sus vestiduras, puso calzado nuevo, puso anillo en su mano, lo volvió a recibir como un hijo. Yo me imagino a ese hijo pródigo, cada vez que pasaba por algún lugar y sentía el olor a cerdo, huía de ahí, por todo lo que él vivió en la amargura de cuidar esos cerdos. Me recuerdo a un joven que no quería entrar en el domicilio, un muchacho que era de nuestra iglesia. Le dije, vamos, acompáñame, tenemos que buscar unos equipos de sonido. Y él me decía, bueno, vamos. Cuando llegamos al lugar, a la dirección, uy, no, pastor, me dice, yo aquí no puedo venir. No quiero venir. ¿Por qué? Le digo yo, ¿qué te pasa? No, pastor, no quiero venir, no. ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu problema? Es que, pastor, yo entré a robar en esta casa. Los malos recuerdos de haberse equivocado.
Yo lo que quiero decirte, mira, Dios es misericordioso. Dios perdona. Dios te levanta. Dios se olvida de nuestros pecados. Pero qué bien que está la advertencia. Cuidado, tengamos cuidado. Aferrémonos a la palabra de Dios. Busquemos la voluntad de Dios. Que el Espíritu de Dios nos guíe, nos ayude y te ayude cada día. Y podrás decir, el bien y la misericordia me seguirán. Sea lo que sea, pase lo que pase, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por largos días. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios. Somos de libre decisión y hoy queremos y le pedimos a Dios fuerza para caminar donde Dios quiere que andemos. Quizás vos me estarás pensando o preguntando, ¿y yo qué hago? Bueno, quizás todavía el Señor no es el Señor de tu vida, no es el Salvador, porque no le has dicho a Jesús, Señor, yo también quiero cambiar de vida. Bueno, Él está esperando que vos le digas. No te olvides que vos tenés la decisión, la libre decisión. Y Él está esperando que te decidas a aceptarlo en tu vida. Si tomas esta decisión, las cosas viejas pasaron, dice la Biblia. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo lo hago? Yo te ayudo. En este momento quiero darte toda mi fuerza, mi ayuda para que vos empieces a vivir una nueva vida junto con Cristo, caminando en la voluntad de Dios. Hacé conmigo esta oración, repetilo junto conmigo. Ahí donde estás escuchando y de donde estás viendo, vos agarrá, cerrá tus ojos como yo y vamos a orar y vos repetís junto conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito, Señor. Quiero que cambies mi vida. Señor, estoy cansada del fracaso, de mis errores, de mis pecados. Hoy vuelvo a ti. Señor Jesús, yo sé que has muerto en la cruz por mis pecados. Te pido que perdones mis pecados, estoy arrepentido. Haberte dado la espalda, haber hecho lo que yo quería, me fue mal. Te pido perdón. Entra en mi corazón. Cambia mi vida, Señor. Limpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Quiero yo también ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero, Señor, también caminar contigo. Ayúdame, Señor. Hacé de mí la persona que vos querés que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en la cruz por mí. Hoy te recibo y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Padre, yo sigo orando ahora por esta persona que ha repetido la oración. Señor, ten misericordia. Como me perdonaste a mí, perdonales a ellos también. Como cambiaste mi vida, cambiala de ellos también. Señor, poné paz, tranquilidad y bendición en la vida de ellos. Enséñale, Señor, a caminar en tu voluntad. Señor, te entregamos a ti todas las personas que en este momento repitieron la oración, para que ellos también, como nuevos hijos de Dios, empiecen a vivir una nueva vida. Señor, muchas gracias. Toca sus corazones, bendecilo donde quiera que estén. Bendecí cada hermano que ha estado escuchando la palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno a caminar en tu voluntad, a no tener que pagar las consecuencias. Gracias, Padre,
porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gracias, mi Dios. Te alabo, te bendigo. Señor, exalto tu nombre. Te doy toda la gloria a ti, porque tú eres digno de recibir toda la alabanza, la adoración, porque eres el único que has pagado por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si has repetido la oración junto conmigo, estoy convencido y creo que eres un hijo de Dios. Ahora sí, como hijo de Dios, es muy importante que empieces a buscar la voluntad de Dios. Qué bueno es que consigas tener una Biblia, que no es cara, es muy barata. Y poder tener tu Biblia propia, porque ahí es donde Dios te habla también. Y también que encuentres una iglesia donde se predique la palabra de Dios y que Dios bendiga cada día tu vida. Que Dios te ayude a crecer, que Dios te ayude a caminar con Él. Amén y amén. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Descansa en ti, puedo ser feliz. Todos juntos. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad.
Muy bien, llegamos al final de este encuentro en el día de hoy. Gracias a Dios por lo que hemos podido ver, leer y escuchar de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, a vos, a mí y a cada uno, a buscar siempre de la voluntad de Dios. Nos volveremos a ver en nuestro próximo encuentro, pero quiero decirte que estamos para ayudarte en todo lo que sea. Ponemos a tu disposición los teléfonos a los cuales puedes llamar para que vos puedas pedir motivo de oración o cualquier motivo que tú quieras. Estamos a tu disposición para ayudarte en esta nueva vida. Ahí dejamos todos los teléfonos para que vos puedas llamarnos y podamos ayudarte. Entonces nos volveremos a ver en el próximo encuentro, que Dios así lo permita. Dios te bendiga grandemente. Se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico. Caerán con gritos de júbilo, caerán. Grito de victoria. Cuando yo danzo, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Hoy vamos a declararlo. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Caen los muros. Vamos solos, vamos solos.
Aleluya.